Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Me acompañan mientras me encomiendo a Dios. Padre Santo, vengo en esta hora delante de ti a pedirte que tú utilices mi mente, mis labios, mi voz y todo mi cuerpo, todo lo que soy para gloria tuya. Enséñanos tu palabra, grábala en nuestra mente, escríbela en nuestro corazón y ayúdanos a ser no meramente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Es para mí un privilegio poder estar en esta primera clase del Seminario Bíblico El Tabernáculo y poder dirigirme a cada uno de ustedes y a la audiencia que nos acompaña a través de TV Avivamiento y a cada uno de aquellos que se unen a nosotros a través de la pantalla para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Les invito a abrir el santo libro inspirado por nuestro Señor Jesucristo. La carta de amor de Jesús para la iglesia en el tiempo del fin. El libro de Apocalipsis, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a recibir en esta revelación de su palabra y enseñanza, ya que el Señor Jesucristo dijo en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su siervo, por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y de las cosas que ha visto, del testimonio de Jesucristo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra de Dios dice que tenemos una bendición por leer, una bendición por escuchar, pero la mayor bendición es por hacer lo que Dios manda. Así que si usted tiene, siga la lectura. Si usted es miembro del seminario y es del seminario El Tabernáculo, le vamos a pedir que también tome nota de la enseñanza que vamos a dar, ya que al final usted va a tener un pequeño examencito en el cual va a mostrar su aprovechamiento de esta clase para así utilizarla como parte de su entrenamiento en el seminario. La palabra de Dios, Apocalipsis, fue dada para esta generación final. Es cierto que se ha aplicado a distintas generaciones y cada época ha comprendido la palabra de Dios y la ha aplicado a su época. Pero el Señor Jesús nos dice de que el libro de Apocalipsis fue dado especialmente para la generación final. Y en estos 3 días que vamos a pasar juntos, voy a compartir con ustedes el último mensaje de misericordia, el último llamado de Dios para el planeta Tierra. Busquen Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Comenzando con el versículo 6 en adelante dice así: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amigo, amiga, hermano, lo que Dios tiene para ser proclamado es un mensaje global.
tiene que llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un ángel representa un mensajero. Dios ha utilizado ángeles para dar su mensaje, pero mayormente ha escogido dar su mensaje a través de seres humanos. Y el libro de Apocalipsis, que es un libro simbólico, como vamos a ver en un momento, menciona símbolos, y el símbolo de un ángel representa un mensaje, un mensajero que habría de ser enviado para dar este mensaje a los confines de la tierra. Sigue diciendo el versículo 7, ¿cuál es el mensaje de este ángel que atraviesa el cielo con el evangelio eterno para ser proclamado a todos los rincones de la tierra? Versículo 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel, versículo 8, le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el versículo 9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Versículo 13. Y oía una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados delante los muertos que mueren en el Señor. Dice el Espíritu: descansad sus trabajos, porque sus obras con ellos. Versículo 14. Miré, y he aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Acabamos de leer lo que se conoce en el libro de Apocalipsis, según el título que aparece en mi Biblia Valera del 60, como el mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué es importante este mensaje? Porque inmediatamente después de que Juan vio a tres ángeles volar por en medio del cielo, cada uno con un solemne mensaje para ser dado a los habitantes de todo el orbe, toda nación, tribu, lengua y pueblo, Juan vio una nube blanca. Y él vio que esa nube blanca traía al Hijo del Hombre sentado, venía su cabeza con corona de oro y traía en su mano una hoz aguda. Y entonces él escuchó a otro ángel que decía al que estaba sentado en el trono, versículo 15, salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Mi hermano, ¿qué representa la siega? ¿Qué representa la cosecha de la tierra? ¿Qué simboliza la nube blanca y al que viene sentado sobre la nube con una hoz aguda? ¿Qué representa? ¿De qué estamos hablando aquí? Cuando leemos este pasaje, ¿qué fue lo que Juan vio
cuando vio a uno que venía sentado en una nube blanca y traía una hoz en la mano. ¿Qué representa? Exactamente, estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene a recoger la cosecha final de esta tierra. El Señor Jesús nos explica lo que es la siega, porque aquí el ángel le dijo: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Vamos a ver lo que representa la siega. Y habiendo entendido que esto se refiere al fin del mundo, a la venida del Señor, vamos a entender por qué es tan importante entender, proclamar, aceptar y vivir el triple mensaje angélico, porque es el último que había de ser dado a los moradores de la tierra. Vamos entonces a San Mateo en el capítulo 13. No pierdan Apocalipsis 14, porque ese va a ser nuestro texto ancla para todo este seminario de 3 días que el pastor tuvo a bien ceder y compartir y darme el privilegio de iniciar las clases de este seminario aquí en el Seminario El Tabernáculo. San Mateo, en el capítulo 13, está una parábola muy conocida por todos ustedes. Es la parábola del trigo y de la cizaña. Versículo 24 en adelante dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquemos el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, y recoged luego el trigo en mi granero. Esta es una enseñanza en parábola muy interesante, porque parece desafiar a mucha enseñanza que hemos recibido. En primer lugar, muchos hemos sido enseñados de que cuando el Señor venga, primero viene a recoger a su iglesia y luego se va a encargar de destruir a los malos. Pero Jesús dice: recoged primero la cizaña y atadla en manojos, y luego recoged el trigo en su granero. Así que de acuerdo a la enseñanza de Jesús, cuando Él venga, primero se va a encargar de la cizaña y después va a recoger el trigo en su granero. Esta es una de las enseñanzas que nos da esta parábola. Pero en segundo lugar, enseña que en el campo hay trigo y hay cizaña que crecen juntos. Muchas veces nosotros nos sentimos perplejos porque vemos que entre el pueblo de Dios hay gente que no es sincera, hay gente que es hipócrita, y la vemos por sus actos, por sus obras, aunque dan testimonio con su lengua, aunque dicen creer en el Señor, sin embargo su vida contradice su profesión que hace con sus labios. Y la palabra de Dios dice que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Muéstrame tu fe sin tus obras, dijo Santiago, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Por cierto, el Apocalipsis dice que aunque somos salvos por gracia, seremos juzgados según nuestras obras. Y el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Estamos hablando del juicio de Dios. Ahora, esa segunda enseñanza nos dice que va a crecer junto el trigo y la cizaña hasta la siega. Y ese es el punto al cual quiero llegar con esta parábola antes de regresar
Apocalipsis. Veamos la explicación que dio el Señor Jesús sobre esta parábola. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró la cizaña es ¿quién? El diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son ¿quiénes? Los ángeles. ¿Qué cosa es la siega? El fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De la manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a todos los que hacen iniquidad, los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Así que aquí nuevamente se nos enseña por boca de Jesús que en su venida, primero sus ángeles se van a encargar de recoger la cizaña para ser destruida, y luego el grano de trigo va a ser recogido en el granero de Dios. Pero la siega, dice aquí, es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Habiendo dejado en claro que la siega es el fin del mundo, la venida del Señor Jesús es a lo que se refiere esta parábola, cuando Él va a hacer la separación entre el trigo y la cizaña. Regresemos ahora a nuestro texto ancla, Apocalipsis capítulo 14. Juan vio a 3 ángeles que volaban por el cielo. Y si yo te preguntara al final de esta presentación, resúmeme en una frase cada uno de los 3 mensajes de los 3 ángeles, o sea, en 3 frases. Podría ser una pregunta al final. Tú me podrías decir que el primer ángel anuncia el juicio de Dios. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. Y el tercer ángel amonesta contra la adoración de la bestia y de su imagen. Volviendo entonces, inmediatamente después de que Juan vio a esos 3 ángeles surcar el cielo con el mensaje final, él vio una nube blanca y vio al Hijo del Hombre que venía en una nube blanca y traía la hoz para hacer la cosecha final. Y del templo que está en el cielo salió la voz de otro ángel que decía: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. La cosecha es el fin del mundo, los segadores son los ángeles. Pero el mensaje que va a madurar la cosecha para ser recogida es el triple mensaje angélico. Dios no tiene otro mensaje después de este para dar al planeta Tierra. Es el último. Es el mensaje final, el llamado final de Dios para los habitantes de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso es que este es un mensaje global. Hoy escuchamos hablar mucho de globalización. Y sí, la Biblia nos dice que va a haber una globalización final. Va a haber una globalización a nivel político. Apocalipsis capítulo 17. Ya vamos a estudiar un poquito más a fondo esta noche este capítulo, porque habla acerca de la mujer, la ramera, que está mencionada en el mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia.
ver quién es Babilonia. Pero en el capítulo 17 también se habla de la bestia, y ese es el que vamos a ver mañana cuando estudiemos lo que es la bestia. Dice en el versículo 11 de Apocalipsis 17, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. La mayoría de la gente no entiende esto de la bestia que era y no es, y es el octavo, y va a perdición. Cuando terminemos estos 3 días juntos, tú vas a poder explicar este pasaje claramente. Sigo diciendo, leyendo, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. No me voy a adelantar al tema de mañana, pero solamente les digo que la bestia es un poder político. Siempre en la Biblia una bestia representa un gobierno humano, representa un poder político. En este caso es el último gobierno de este mundo que va a estar liderado por el anticristo. La bestia es el anticristo, y eso lo veremos mañana. Pero dice que hay 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero van a recibir autoridad junto con la bestia. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito. Noten la unificación de propósito. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así que va a haber una unificación de propósito en los gobiernos de tierra. Eso se llama globalización. Tiene un propósito, y en el versículo 17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo. Otra vez, ponerse de acuerdo está hablando de ecumenismo. Y yo no sé qué significa esa palabra para ti, pero en la Biblia se habla de un gran movimiento ecuménico mundial que va a unir la religión con la política y va a traer el reinado del anticristo. Y si tú crees que ecumenismo es todo bueno, porque por el ecumenismo podemos estar nosotros de distintas iglesias juntos aquí, es cierto, Jesús quiere que su pueblo sea uno en espíritu y en verdad. Pero el diablo también tiene su plan ecuménico, y aquí estamos leyendo del plan ecuménico del diablo para gobernar al mundo. Y dice que hay 10 reyes que aún no han recibido reino. ¿No les parece a ustedes sorprendente el hecho de que bajo el nuevo orden mundial se haya dividido el planeta Tierra en 10 regiones? Solo para la mente que tenga sabiduría. Así dice Apocalipsis, capítulo 7. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Apocalipsis 17, donde estamos, versículo 7. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. La mujer es Babilonia la Grande, en el versículo 5 le da su nombre. Y de la bestia que la trae, porque la mujer está montada arriba de una bestia, la cual tiene la bestia las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría.
Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, y la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que le entregarán el poder y la autoridad a la bestia y reinarán con ella por 1 hora, y tienen un solo propósito: entregarle el poder y la autoridad a la bestia. Amigo, Dios nos está hablando aquí de un último intento de Satanás para dominar el mundo. Y ese último intento va a ser una globalización mediante la cual se controlará a todos los habitantes de la tierra bajo una sola cabeza. La bestia, el anticristo, va a estar al mando de ese último poder. Pero va a haber 10 reyes que van a reinar con la bestia. Son 10 reyes que todavía no han recibido reino. Es interesante que bajo el nuevo orden mundial y la globalización del planeta Tierra, el mundo ha sido dividido en 10 regiones geográficas. Se conoce como las 10 regiones de los mercados comunes mundiales. Una de esas regiones es el mercado común europeo, o también la Unión Europea, es otro de los nombres que recibe. Otro es el Mercosur. Otro es el Tratado de la NAFTA, Estados Unidos, México y Canadá. Son regiones geográficas del mundo y son 10 en total. Estos van a reinar y van a lograr la globalización. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque si bien el diablo tiene un plan para dominar al mundo, con una cabeza política, un gobierno global, un gobierno dictatorial y perseguidor de aquellos que no le obedezcan. Con una sola moneda, porque Apocalipsis capítulo 13 profetiza que la bestia va a tener autoridad sobre los seres humanos, pero hay una segunda bestia que va a apoyar a la primera bestia. Esta segunda bestia que apoya a la primera bestia se llama el falso profeta, o también se le llama la bestia que sube de la tierra y engaña, el falso profeta, a los moradores de la tierra. Y miren lo que dice en el versículo 14 de Apocalipsis 13. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió, versículo 15, infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Versículo 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 166. Ahora yo sé que para ahora ustedes están diciendo, bueno, hasta aquí el hermano nos ha leído un montón de pasajes y no entendemos nada. Lo único que sabemos es que va a venir una bestia y que hay 10 reyes que se van a unir con ella y que se va a perseguir a los que no reciban la marca de la bestia, se los va a mandar a matar, pero también dice que va a haber un bloqueo económico y que nadie va a poder comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia o el número de su nombre. Es mi propósito a través de estos 3 días de seminario juntos, que nosotros podamos entender estas cosas, aplicarlas correctamente al tiempo que estamos viviendo y prepararnos
para esta crisis final que se avecina. El mensaje del primer ángel nos habla de la hora del juicio de Dios y dice que debemos adorar solamente al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dice, temed a Dios y dadle a Él la gloria. Pero el mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, amigo, hermano y hermana que me escuchas, el punto focal de la última controversia sobre el planeta Tierra va a ser a quién adoramos, a quién servimos, a quién honramos, quién ocupa el lugar preponderante en nuestra vida. ¿Nos doblegaremos ante la bestia o nos postraremos tan solo ante el Rey de Reyes y Señor de Señores? Esa es la gran pregunta que cada ser humano en el planeta Tierra va a tener que responder. ¿A quién adoraremos? Si alguno adora a la bestia o a su imagen, beberá del vino de la ira de Dios. El mensaje del segundo ángel anuncia la caída de Babilonia, y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. ¿Qué cosa es Babilonia? ¿Y por qué Dios manda este mensaje en nuestra época? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? En verdad, la ciudad de Babilonia fue la capital del imperio babilónico que gobernó el mundo en la época del profeta Daniel. El profeta Daniel estaba cautivo en Babilonia. El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivo al pueblo de Israel a Babilonia. Y entre ellos fue Daniel, a quien Dios le dio espíritu y don de profecía. Y Daniel recibió visiones y sueños. Y el libro de Daniel es muy importante para entender el libro de Apocalipsis, porque nos da las claves proféticas para poder interpretar correctamente. Deben ser estudiados juntos porque uno complementa al otro. Ahora, Babilonia era la capital del imperio de Babilonia. Babilonia fue el primer intento del ángel caído, de Lucifer, para dominar al mundo y ponerlo bajo su control. Repito, Babilonia fue el primer intento de Satanás de un gobierno global, de un gobierno mundial que dominase todos los mundos, todas las naciones, todos los pueblos de la tierra. Y si ustedes leen el libro de Daniel, van a ver que el rey Nabucodonosor se propuso hacer exactamente eso, un reino global, y mandó a todos los habitantes de la tierra a honrar la imagen que él levantó, y todos debían postrarse delante de esa imagen que representaba a Babilonia. Babilonia fue el primer imperio mundial. Pero el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 dice en el versículo 8, y ahora sí vamos a estudiarlo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Yo te pregunto en esta hora, ¿qué anuncia el mensaje del segundo ángel? Anuncia la caída de Babilonia, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día? ¿Qué cosa es Babilonia? Babilonia es una ciudad que cayó en el año 536 antes de que Cristo naciera. Faltando 536 años para que Cristo viniera a este mundo, la ciudad de Babilonia cayó en manos de los medos y los persas. Este parece no ser un anuncio que está al día, porque el mensaje del segundo ángel dice: ha caído Babilonia, como que está dando noticias viejas, como que esto ya pasó en nuestra época hace 2500 años atrás. Pues déjame decirte, el libro de Apocalipsis toma el símbolo de Babilonia y lo usa simbólicamente para aplicarlo al tiempo final, a nuestros días. Porque hay un sistema
que Dios le llama Babilonia, que tuvo su origen en la antigua Babilonia, pero que aunque la ciudad de Babilonia cayó, todavía sigue este sistema emborrachando a los habitantes de la tierra con ese vino del furor de su fornicación. Todavía ese sistema está muy vigente y existe hoy en día y va a ser destruido en la venida del Señor. Apocalipsis capítulo 18 nos amplía el mensaje del segundo ángel en su totalidad. Todo el capítulo 18 se los voy a dejar de tarea para mañana, que lo estudien a los que son alumnos del seminario, porque al comenzar mañana por la noche les voy a dar una pruebita chiquita y les voy a preguntar sobre el capítulo 18 de Babilonia, de la caída de Babilonia, de Apocalipsis 18. Así que ustedes lo van a leer, no es muy largo, tiene solamente 24 versículos, pero de ahí van a venir las preguntas del examencito al comienzo de la clase mañana. Entonces esta noche vamos a ver qué cosa es Babilonia. Y para esto vamos a usar algunas de las diapositivas. Vamos a ir a la diapositiva número 13, Apocalipsis 14:8. Ha caído Babilonia, esa gran ciudad. La diapositiva número 14 dice, ¿qué representa Babilonia en el mensaje del segundo ángel? ¿Qué cosa es Babilonia? Eso es lo que nos interesa ahora identificar. ¿Cuál es el significado de la palabra Babilonia? Próxima slide. ¿Cuál es el significado, el origen de la palabra Babilonia? La palabra Babilonia viene del hebreo, aunque es el nombre de una ciudad aramea, la antigua Babilonia. Sin embargo, el origen de Babilonia se remonta al comienzo de la historia de este mundo. No a la creación, sino al comienzo de la historia del planeta Tierra después del diluvio. Todos ustedes saben que Dios intervino una vez y puso fin a la tierra como se la conocía en aquel entonces a través de un diluvio universal. Y para ustedes que son estudiantes de la palabra de Dios, deben saber que los cristianos no creemos la mentira de Satanás, que el ser humano viene a través de un proceso evolutivo de millones de años. Todo cristiano genuino está en contra de la teoría de la evolución porque niega la inspiración de la palabra de Dios. Todo cristiano genuino sabe que las capas geológicas que se usan hoy en día para explicar la evolución, usted va a la escuela y sus hijos que están en la escuela les están enseñando que son millones de años y en la era cuaternaria vino a aparecer el hombre. Pero ¿de qué se basan esas capas geológicas? Son los sedimentos de la tierra y los científicos dicen que esas capas geológicas representan distintas eras que duraron millones de años. Solo una palabrita para los sabios. Hay otra manera de explicar la geología en la tierra, que es tan y más científica que la teoría de la evolución. La evolución está basada en una premisa que se llama el uniformismo. Y el uniformismo fue enseñado por primera vez por un científico francés llamado Lyell, L-Y-E-L-L, Lyell. El uniformismo enseña que los procesos que se dan en la Tierra han sido siempre constantes, o sea, la erosión, la fuerza del viento, la fuerza de los elementos han ido erosionando la tierra y han dejado capas geológicas que se han ido asentando esos sedimentos, y si usted ve la velocidad a la que los elementos van haciendo el asentamiento geológico, puede saber cuánto tiempo le tomó para esa capa, y casi siempre son millones de años.
porque está basado en que los fenómenos físicos que se observan en el planeta Tierra actualmente fueron uniformes. De ahí el nombre de uniformismo. Hay otra teoría que se llama el catastrofismo. ¿Saben? Me fascinaría alguna vez poder compartir con ustedes una materia que se llama ciencia y religión, para que ustedes vean cuán importante es entender, porque nos hacen parecer a nosotros como ignorantes o como gente crédula que creemos que Dios creó el mundo en 6 días, como dice la Biblia, y que la semana de la creación fueron días literales, cuando el mundo sabe que el mundo apareció a través de millones de años por el proceso de la evolución. Pues la teoría del catastrofismo enseña que hubo una catástrofe universal y que las capas geológicas de la Tierra no se hicieron a lo largo de millones de años, sino en un corto tiempo bajo un diluvio universal, en el cual toda la Tierra fue sacudida por ese cataclismo. La Tierra fue cubierta de agua y eso fue lo que causó el asentamiento de gran cantidad de sedimentos en los continentes que formaron las capas geológicas. Y obviamente las capas más de arriba van a tener los sedimentos de los animales más desarrollados y finalmente el hombre. Porque si usted agarra en un balde y mete allí todo tipo de arena y piedra de distintos tamaños y mete distintas cosas y lo sacude como fue el diluvio, una catástrofe, y luego lo deja que se asiente, usted va a encontrar que abajo están los sedimentos más finos. Y hacia arriba van subiendo los sedimentos, haciéndose los más grandes al final. Y lo más grande va a quedar arriba. Esa es la explicación de las capas geológicas. Pero volviendo ahora a lo que estábamos hablando acerca, ese fue un paréntesis solamente para decirles que los cristianos también podemos hablar de ciencia y dejar callados a los evolucionistas. Y necesitamos saber estas cosas porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos estar siempre preparados para dar defensa de nuestra fe. Amén. Miren lo que dice el apóstol San Pedro. Y ustedes están iniciando un seminario teológico, un seminario de preparación. Pero el apóstol San Pedro nos dice que todos nosotros debiéramos estar siempre preparados. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Primera de Pedro 3:15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol nos dice que nosotros debemos estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe, con mansedumbre y templanza. En otras palabras, sin pelear. La palabra de Dios no es para discutir. La palabra de Dios es para creer y para vivir, pero no para discutir. Pero cuando alguien se pare queriéndose hacer sabio y quiera ridiculizar la fe en Dios y en su palabra, nosotros, como siervos suyos, debiéramos estar listos para presentar defensa de nuestra fe. Volviendo entonces al mensaje de qué cosa es Babilonia. La palabra Babilonia viene de el primer reino que se estableció en esta tierra después del diluvio. Y ahora retomo el hilo. ¿Okay? No he perdido la línea del pensamiento. Les decía que Dios destruyó este mundo por un diluvio, pero el origen de Babilonia se remonta a lo que sucedió inmediatamente después del diluvio. La tierra fue totalmente vaciada de habitantes. Toda aquella raza rebelde, toda aquella esa raza desafiante contra el Dios del cielo fue destruida. Y por cierto, Jesús dice
que como fue en los días de Noé, así serían los días antes de la venida del Hijo del Hombre. Y nosotros estamos llegando otra vez a esa situación donde Dios va a tener que intervenir en los asuntos de esta tierra, y muy pronto, y lo va a hacer, porque estamos repitiendo la historia de lo que sucedió en los días de Noé. La maldad ha llegado al colmo. La Biblia dice que Dios destruyó al mundo antediluviano porque la violencia, la inmundicia, la inmoralidad había llegado a un grado tal que Dios dijo: basta, no contenderá mi espíritu con el hombre, ya más, porque el hombre es polvo. Y Dios le puso término de los cuales no pasaría. Y Dios levantó a Noé, destruyó el mundo. Después del diluvio, solamente había... ¿Quiénes fueron los que quedaron después del diluvio? ¿Quiénes? Noé y su familia, nadie más. ¿O había otra gente en la tierra? No, la tierra fue totalmente destruida. Y si solamente estaba Noé, que era creyente en el Dios verdadero, y su esposa y sus 3 hijos, y las 3 esposas de sus hijos, entonces, ¿de dónde salió la religión falsa? ¿De dónde vino el sistema religioso falso? Porque déjenme decirles que Babilonia en el libro de Apocalipsis representa el falso sistema religioso. Y sin más, vamos a documentar esto. Primero en el libro de Apocalipsis y luego vamos a ir al Génesis para ver el origen de Babilonia. Vamos a ver quién es Babilonia o qué es Babilonia. Apocalipsis capítulo 17, y ahora sí vamos a estudiar ese capítulo. Dice el versículo 1: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han emborrachado, se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pregunto ahora, ¿qué es Babilonia? Es una mujer. Es una mujer que está sentada sobre una bestia. ¿Qué cosa es Babilonia? Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Es una mujer, pero también es una ciudad. ¿Está hablando de 2 cosas distintas? No, mi hermano. Apocalipsis 17:18. Si yo te preguntara en el examencito esta noche al terminar la clase, deme un texto que demuestre que la mujer y la ciudad son una y la misma cosa, tendrías que darme Apocalipsis 17:18. Dice: la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Fíjense, la mujer, le dijo el ángel, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Una pregunta muy básica. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, cuando él tuvo la visión de la bestia
y la mujer que estaba montada en la bestia. ¿Dónde estaba Juan? Muy bien, estaba en la isla de Patmos. ¿Y qué es la isla de Patmos? ¿Dónde queda? Queda en el Mediterráneo, en el mar Egeo, y es una isla frente a las costas de Grecia sobre el mar Egeo, que se usaba en la época de Juan como una cárcel, era una colonia penal. Se desterraba a los presos políticos del Imperio Romano a esa isla. No había manera de escapar porque no había nada cerca. Es una isla solitaria, rocosa, casi no tiene ni vegetación, y allí se usaba como colonia penal para desterrar a los presos políticos del Imperio Romano. Próxima pregunta. Juan estaba en la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús. La pregunta es, ¿qué ciudad reinaba sobre todas las naciones de la tierra cuando Juan escribió estas palabras que estamos leyendo? Muy bien, son ustedes excelentes alumnos. Roma era la ciudad que estaba reinando sobre todas las naciones de la tierra. El imperio romano, con su mano férrea, gobernaba el mundo conocido de aquel entonces. Más de 150 naciones habían sido subyugadas, dominadas y estaban bajo el yugo de los romanos, incluyendo a Israel. El pueblo escogido, Judá, estaba bajo el dominio de los romanos. Cuando Cristo nació, el emperador romano que dio la orden de empadronarse y que obligó a la Virgen María y a José a ir desde Galilea al norte, donde vivían en Nazaret, hasta una pequeña ciudad al sur de Judea que se llamaba Belén, fue la orden del emperador Augusto César. Y Augusto César era emperador romano. Roma dominaba el mundo, inclusive Judea. El ministerio de Cristo se desarrolló los últimos 3 años y medio de su vida bajo el imperio de Tiberio César. Eso lo pueden leer en Lucas capítulo 3. San Lucas capítulo 3. Estamos hablando ahora de cronología bíblica. Dice en el versículo 1: en el año 15º del imperio de Tiberio César. Fíjense que la Biblia nos fecha el ministerio de Cristo, la predicación de Juan el Bautista, y nos da quiénes eran los gobernantes de las provincias del imperio romano que estaban gobernando entonces. Sigue diciendo: siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Es muy interesante, cuando uno va a la historia romana se va a encontrar todos estos nombres que están mencionados en la Biblia como gobernantes de provincias del Imperio Romano. La Biblia es un libro de historia, aunque es un libro de redención y de salvación. Presenta la historia del plan de redención, pero es compatible con la historia universal. Es más, la persona de Cristo, que para nosotros es nuestro Dios y Salvador, sin embargo es una persona histórica. Jesús realmente vivió, y vivió en tiempos de Augusto César, fue cuando nació, y murió en tiempos del emperador romano Tiberio César. Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, él fue el que lo condenó a muerte. Habiendo anclado el libro de Apocalipsis en la época del Imperio Romano,
Ahora podemos entender un poquito cuando Juan escribió, inspirado por el ángel. ¿Cuál es el versículo que dice que la mujer y la ciudad son una y la misma cosa? Buenos alumnos, ya sacaron el primer punto del examencito. La ciudad se llama Babilonia, pero el ángel le dijo a Juan que era la ciudad que reinaba. Juan está usando símbolos, porque el libro de Apocalipsis es simbólico. Si él hubiera dicho que era Roma, más rápido le volaban la cabeza. Como se la volaron a Pablo y como crucificaron a Pedro, el imperio romano persiguió sistemáticamente a todo aquel que predicaba lealtad a Cristo, porque no querían otro que fuera adorado sino el emperador romano. Y los dioses de los romanos debían ser los dioses del mundo, porque Roma pretendía dominar al mundo y quería que el imperio y la religión romana fuese la religión universal. Y se le ocurre surgir una nueva religión llamada el cristianismo. Por eso los cristianos fueron perseguidos a muerte. Por eso Juan no dice Roma, él le llama Babilonia. Para el entendedor podía identificar lo que Juan estaba hablando, porque si conocía las escrituras del Antiguo Testamento, sabía que una bestia representaba un poder político perseguidor que gobernaba el mundo. Y se iba al libro de Daniel, y todo judío y todo cristiano conocía las escrituras, y cuando Juan, el Señor le muestra una bestia, inmediatamente la mente del que conoce la Biblia va a decir: bestia, Daniel. Y si voy a Daniel, encuentro que la bestia, que tiene 10 cuernos, representa al imperio romano. Así que hay una concordancia perfecta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El libro de Daniel nos ayuda a entender el libro de Apocalipsis. En el libro de Daniel, Daniel tuvo una visión que vio 4 bestias. Daniel capítulo 7. Y estamos anclando para entender los símbolos proféticos, porque recuerden que la Biblia es su propio intérprete. Y escuchen bien ustedes que están en el seminario. Yo sé que estoy predicando para todos, aún los que nos están viendo a través del canal. Pero para aquellos que son parte del seminario, uno de los principios básicos para estudiar la palabra de Dios es que ninguno de nosotros tenemos derecho a interpretar la Biblia a nuestro antojo. El primer principio que debe saber el estudiante de la Biblia es que la Biblia es su propio intérprete y que nadie debe pararse como maestro a decir: yo creo que esto quiere decir tal y cual cosa. La Biblia es quien nos debe decir la interpretación correcta para los símbolos del Apocalipsis. Y vamos a leer ese principio, porque aún ese principio de interpretación es bíblico. El apóstol San Pedro escribe lo siguiente. Esto es en su segunda epístola, un poquito antes de Apocalipsis, segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 19. Y el apóstol Pedro tiene mucho que decir sobre profecía. Y Pablo también tiene mucho que decir sobre profecía. A veces nosotros admiramos otros dones del Espíritu Santo. Y decimos: si yo tuviera el don de sanidad, qué bonito sería. Y otros dicen: no, yo el que quiero tener es el don de lenguas para alabar a Dios. Pero Pablo dice que es mejor el don de profecía. ¿Y por qué es superior el don de profecía al don de lenguas? ¿O es superior el don de profecía al don de sanidad o a cualquiera de los otros dones? Porque él lo dice y yo no estoy mintiendo. 1 Corintios 14 dice que el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas. Pero la gente como que desprecia el don de profecía. Ahora vamos a ver por qué es importante la profecía. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 19. Y es triste, hermanos, porque en la mayoría de los seminarios teológicos se enseña de todo menos de la profecía de Daniel y Apocalipsis. Qué bueno que vuestro pastor ha escogido iniciar un seminario dándoles profecía.
para que ustedes sean conocedores de la palabra profética. Versículo 19. Tenemos también, dice San Pedro, la palabra profética más segura. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra profética es más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que tenemos que prestar atención a la palabra de profecía, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Ustedes creen que estamos viviendo en tiempos de oscuridad en la época en que vivimos? He aquí que tinieblas han caído sobre la tierra y oscuridad sobre las naciones. El mundo está sumido en una terrible tiniebla, pero Dios nos ha dado la palabra profética para que nos alumbre en tiempos de oscuridad. Sigan leyendo. Es como una antorcha, dice Pedro, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Dice aquel canto, es la estrella matutina, es la rosa de Sarón, es el lirio de los valles. Jesús es la estrella matutina. Él lo dice en el libro de Apocalipsis, yo soy la estrella matutina, yo soy el lucero matinal. Y el apóstol Pedro dice que la palabra profética nos va guiando el camino hasta que salga el sol de justicia, hasta que el lucero matutino nos alumbre. En ese día no tendremos necesidad ni de luz de sol ni de luz de luna, porque el Cordero será la lumbrera. Amén. Y no tendremos necesidad de profecía, porque la profecía acabará, porque entonces veremos cara a cara, dice San Pablo. Pero mientras que no venga el Señor y estemos en su presencia, necesitamos la palabra profética para guiarnos en medio del camino tenebroso que nos toca transitar en este mundo. Versículo 20. Entendiendo primero esto. Lo primerito, dice Pedro, que tenemos que entender cuando vamos a la palabra profética, ¿qué es? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, ¿qué? Privada. Aquí están los maestros de este seminario presentes. Solo una palabrita de cuidado, de caution. Si tú vas a ser maestro, ten cuidado de no venir a dar tu interpretación privada a las cosas que Dios ha inspirado, porque entonces vas a estar violando el primer principio. Pedro dice, lo primero que tenemos que entender es esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo no tengo el derecho de pararme aquí adelante de ustedes y decirles, bueno, yo creo que la bestia es tal cosa, y yo creo que Babilonia es tal cosa, y yo creo que los cuernos son tal cosa, porque yo pienso. La Biblia nos dice que son los cuernos. Para eso hay que ir al libro de Daniel, y ahí va a decir lo que son los cuernos. El Apocalipsis no lo explica, porque el Apocalipsis da por sentado que el estudiante, el lector del Apocalipsis conoce las Escrituras. Y cuando hablamos de Escrituras, nos referimos a las Escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se escribía. Cuando Juan estaba escribiendo, él estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Y cuando San Pablo dijo escudriñar las Escrituras, se refería a las Escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento lo estaba escribiendo él en ese momento. Entonces, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, Pedro está hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento, es de interpretación privada. Obviamente, se aplica también ahora al Nuevo Testamento, todo lo que él dijo, porque es parte de la Escritura. Pero sigue diciendo, versículo 21, porque ninguna
o nunca más bien, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Ah, mi hermano. Ninguno, ni siquiera los hombres que escribieron este libro, hicieron por antojo propio, ni pusieron sus opiniones privadas en lo que estaban redactando. Ni siquiera los profetas y apóstoles mezclaron su opinión con lo que Dios les revelaba. El apóstol Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada divinamente. O sea, no hay nada de la escritura que no sea inspirado por Dios. Pero lo que tenemos que entender es que no debemos darle interpretación privada a la escritura. Por eso es que la Biblia es su propio intérprete. ¿Y cómo hemos de entender la palabra de Dios? Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Aquí nos explica el profeta cómo es que hemos de entender la palabra de Dios. Dice el versículo 13, Isaías 28, 13. Palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos por la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios tiene que ser línea sobre línea, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, un poquito aquí y otro poquito allá. Tenemos que comparar escritura con escritura, mandato con mandato, renglón con renglón, línea con línea. Esa es la manera de estudiar la profecía. Si yo no entiendo lo que dice el apóstol Pablo, hoy no se sorprendan si no entienden a Pablo, porque Pedro dice que Pablo es difícil de entender. Él mismo lo dice, que el apóstol San Pablo escribió algunas cosas que son bastante difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Si yo no entiendo a Pablo, tengo que dejar que Pablo mismo me explique lo que él quiere decir. Leyendo un poquito aquí, otro poquito allá. Una línea aquí, otra línea allá. Un renglón aquí con otro renglón allá. Y si todavía no me queda claro lo que dice Pablo, entonces tengo que comparar los escritos de Pablo con los escritos de Pedro, de Juan, de Santiago, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel y de Daniel. Porque la palabra de Dios no se contradice. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Amén. 1 Corintios 14. Entonces, lo que dice un profeta va a concordar exactamente con lo que dice otro profeta. Y si yo leo a Pablo que está en contradicción con lo que dijo Jeremías, el problema no está ni en Pablo ni en Jeremías, porque Dios no es Dios de confusión. Amén. El problema está en mí, que no lo estoy interpretando correctamente. Entonces tengo que dejar que la Biblia sea su propio intérprete y hacer concordar todo lo que Dios dice. Bien, hemos dado algunos principios de interpretación. Esto que les sirva de base para este seminario, el tabernáculo. Porque tiene que ser un seminario donde se preparen obreros que tracen bien la palabra de verdad. Porque sobra gente hoy en día
que dice tener títulos de seminario, pero no saben ni siquiera por dónde comenzar a enseñar la palabra de Dios. Se paran y creen que el que grita más fuerte es el que tiene que enseñar. Y perdonen, no estoy tratando de ofender a nadie, simplemente estoy diciendo que tenemos que estar bien preparados en la palabra de verdad. Tenemos que estar filosos en las Escrituras para poder dar razón de la fe que hay en nosotros. Volvamos, estamos hablando de Babilonia, ¿ok? Y vamos a volver a ver. Ya el apóstol Juan recibió instrucciones diciendo que la mujer que se llama Babilonia es también la ciudad. Pero dice que es la ciudad que reina sobre los reinos de la tierra. Así que el primer principio bíblico que sacamos es que cuando la Biblia habla de Babilonia, está hablando de una mujer, pero también está hablando, en este caso, de Roma. Mantengan eso en mente porque nos va a ayudar mucho a entender qué cosa es Babilonia. Ahora escuchen bien. Una mujer, ¿qué representa en la Biblia? Ah, ustedes lo saben, ¿verdad? Una mujer en la Biblia representa una iglesia. La mujer que es pura, casta, fiel a su marido, sujeta a su marido, representa a la esposa de Cristo, a su iglesia. Y para esto podríamos dar texto tras texto, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Siempre Dios ha usado el símbolo de la esposa para referirse a su pueblo, a su nación escogida, a su iglesia. Efesios capítulo 5, las casadas estén sujetas a sus maridos, como la iglesia está sujeta a Cristo, el cual es la cabeza y Él es su Salvador. Así que Cristo es la cabeza de la iglesia, como el hombre es cabeza de la mujer. Eso nos dice Efesios capítulo 5. En el libro de Apocalipsis se mencionan dos mujeres, bueno, más que dos, pero dos principales, y también dos ciudades. Una mujer se llama Babilonia, la grande, pero se le llama la ramera. ¿Qué cosa quiere decir ramera? ¿Entienden ustedes el término ramera? Como que ya hoy en día no se usa mucho ese término. Es español antiguo. El término ramera quiere decir prostituta. Una ramera es una mujer de la calle, una mujer fácil, una mujer que anda con muchos hombres. Eso es ramera. La otra mujer se le llama la esposa del Cordero, pero también tiene el nombre de una ciudad. Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 21 y versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciéndome: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Pregunto, ¿cómo se llama la esposa del Cordero? La Nueva Jerusalén. ¿Cómo se llama la mujer prostituta? La ramera, ¿cómo se llama? Babilonia la Grande. 2 mujeres, 2 ciudades. Representan 2 sistemas religiosos. Escuchen bien, porque una iglesia representa una mujer representa una iglesia. La mujer pura, la mujer fiel a su marido representa la iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo, de lo cual Él es cabeza y Él es su Salvador. Pero la mujer prostituta, y no quiero usar un término vulgar, pero en realidad en el
griego del Nuevo Testamento, la palabra que Juan utilizó, que se traduce como la ramera, es una palabra que comienza con la misma letra de prostituta y termina con la misma letra. Comienza con P y termina con la, pero nomás tiene 4 letras. No la voy a decir porque no me gusta ser vulgar en el púlpito del Señor. Pero eso es lo que quiere decir ramera. A esta mujer se le llama la prostituta, la mujer de la calle. Y dice que ella ha emborrachado a todas las naciones con el vino de su fornicación. Está hablando de que es una fornicaria. Es una mujer que se acuesta con muchos hombres. ¿Y con quiénes se acuesta? Apocalipsis 17:2. Con ella han fornicado los reyes de la tierra. Así que es una iglesia que se mete con los líderes políticos del mundo. Qué interesante. Juan nos dice que la ciudad es Roma, pero es una iglesia que se mete con los líderes políticos, pero tiene su sede en Roma. ¡Uy! No tenemos que decir ni darle mucha vuelta, ¿verdad? ¿Saben quién es la ramera? ¿Lo saben o no lo saben? Es la iglesia que se le llama la iglesia madre, pero no le llamo yo así. Apocalipsis 17:5. En su frente la mujer tenía un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras. Esta mujer prostituta tiene hijas que salieron de ella porque ella es la iglesia madre, pero las iglesias que salieron de Roma